Dentro de un autobús que recorría las calles de Seúl, alguien gritó con brusquedad: «Oye, ¿ahora también hay tipas con uniforme militar?». El que hablaba era Yeon-bae, un jefe de pandilla con aliento a alcohol. Se levantó tambaleante de su asiento, la cara enrojecida, y se dirigió directamente hacia una joven oficial del ejército que viajaba sola. Era la subteniente Ji-won. «Vaya volumen, ni el uniforme puede taparlo, ¿eh?». Yeon-bae la rodeó con sus secuaces, todos soltando risitas vulgares. Uno de ellos escaneó a Ji-won con la mirada de arriba abajo y chasqueó la lengua con descaro. «¿También te dan la ropa interior en el ejército? ¿Qué? Si te la quitas sale la bandera nacional». Otro de ellos se rió con estrépito. El autobús quedó en completo silencio. Algunos pasajeros apartaron la mirada. Una mujer abrazó su bolso con fuerza, agachando la cabeza. Un anciano negaba con desaprobación, pero no se atrevía a intervenir. Ji-won abrochó con calma el botón superior de su uniforme y dijo con firmeza: «Ya basta», pero Yeon-bae se burló de ella y le agarró el hombro con brusquedad. En ese preciso instante, las puertas del autobús se abrieron. Subió una mujer vestida con ropa deportiva, sin nada fuera de lo común. Echó un vistazo rápido y captó de inmediato la situación. Era Se-young, general de división del ejército, una mujer con 2 estrellas en el pecho. ¿Cómo resolvería esta escena tan tensa? Lo que ocurrió después fue un giro completamente inesperado. Ya que estás aquí, si puedes suscribirte y darle me gusta, quizá también tengas hoy un momento de suerte. Mientras tanto, Yeon-bae continuaba acosando a Ji-won. «No sé qué demonios te enseñaron en el ejército porque educación no fue», espetó alzando más la voz. Se-young comenzó a caminar por el pasillo sin decir palabra. Se colocó justo detrás de Yeon-bae y con voz baja y afilada como una hoja dijo: «Suelte esa mano». Todas las miradas se centraron en ella. Yeon-bae se giró con desdén y soltó una risa burlona. «¿Y tú quién te crees que eres, señora? ¿Una generala o qué?». Extendió el brazo para agarrarla del cuello, pero no tuvo oportunidad. En un solo movimiento, Se-young le sujetó la muñeca, giró su cuerpo con agilidad y lo arrojó contra el suelo con una llave. El golpe hizo temblar el autobús. Yeon-bae cayó entre los asientos gritando. Uno de sus hombres, corpulento, lanzó un puñetazo al aire, pero Se-young se agachó y lo derribó con una patada precisa. El matón se estrelló contra los asientos, soltando un gemido. Otro intentó sujetarle el brazo, pero ella lo inmovilizó y lo arrojó al suelo con brutal eficiencia. Los 3 estaban desparramados por el suelo en menos de 10 segundos. Se-young exhaló profundamente mientras los observaba. Los pasajeros la miraban como si acabaran de ver una escena de película. El conductor frenó de golpe el autobús. «Voy a llamar a la policía». Pero Yeon-bae y sus hombres, aún desorientados, bajaron a trompicones y salieron huyendo. Se-young se volvió hacia Ji-won para asegurarse de que estaba bien. «¿Estás bien?», le preguntó con una voz cálida pero firme. Ji-won levantó lentamente la mirada y susurró: «Gracias». De inmediato sus ojos se abrieron de par en par. Se irguió, adoptó una postura formal y saludó con respeto militar. «¡Mi general!». Su voz estaba cargada de sorpresa y admiración. Los pasajeros comenzaron a murmurar con asombro. Se-young sonrió y respondió al saludo con naturalidad. Luego le tendió la mano. Era cálida, pero firme, endurecida por años de entrenamiento. Ji-won le devolvió el apretón con emoción. Mientras se daban la mano, Se-young notó algo en su muñeca. Un reloj plateado, viejo, que brillaba tenuemente bajo la luz interior. En el reverso, una inscripción casi borrada llamó su atención. La expresión de Se-young cambió. Se inclinó ligeramente para mirar mejor. Era una inscripción con el nombre del expresidente Kim Jong-sam. Con la voz algo temblorosa preguntó: «¿De dónde sacaste ese reloj?». Ji-won se quedó confundida, bajó la mirada y respondió: «Es una herencia de mi abuelo, que en paz descanse». Los ojos de Se-young comenzaron a llenarse de lágrimas. Tomó aire, tratando de calmarse, pero los recuerdos de hace 28 años emergían como una avalancha. «¿Tu abuelo se llamaba por casualidad Cheol-su?».
Ji-won la miró atónita y asintió con la cabeza. Sí, así es. ¿Cómo lo sabe? Se-young la observó con ojos cargados de emoción. Durante un largo segundo no dijo nada. Luego, con voz apenas audible, murmuró: «Porque tu abuelo me salvó la vida». Se-young bajó la mirada, como si buscara algo en el fondo de su memoria. Respiró hondo y alzó de nuevo la vista hacia Ji-won. «Bajemos en la próxima parada», dijo con un tono suave pero cargado de urgencia. «Hay algo que necesito contarte». Ji-won no lo dudó ni un segundo. «Sí, por supuesto». Su corazón comenzaba a latir con más fuerza. Intuía que estaba a punto de escuchar algo muy importante. Cuando el autobús se detuvo, ambas descendieron y caminaron en silencio hasta una pequeña cafetería cercana. Eligieron una mesa al fondo, lejos del bullicio, y se sentaron una frente a la otra. Durante un momento no hablaron. El silencio era espeso, cargado de anticipación. Se-young sostenía una taza de café entre las manos, pero no bebía. Su mirada estaba perdida en el vacío, anclada a una época muy lejana. Fue Ji-won quien rompió el silencio, con una mezcla de respeto y ansiedad en la voz. «Señora general, ese reloj, ¿qué es lo que significa para usted?» Se-young cerró los ojos por un instante y comenzó a hablar, con voz baja, casi como un susurro que surgía desde lo más profundo de su ser. «Fue en el año 1996. Yo tenía 25 años. Era teniente en ese entonces. Me llamaban So-hee. Era mi nombre de pila. Participaba en una operación de rastreo en las montañas de Gangneung. Había rumores de infiltraciones norcoreanas y nuestra unidad fue desplegada para localizar comandos enemigos». Se-young hizo una pausa. Parecía estar viendo todo de nuevo, con una claridad dolorosa. Las montañas estaban cubiertas de niebla y el aire era helado. Mi uniforme estaba empapado de barro y hojas. Habíamos estado patrullando durante días, exhaustos, sin dormir bien. Era una tarde, poco después de las 4, cuando comenzaron los disparos. El ataque fue súbito, brutal. «¡A cubierto!», gritó uno de los oficiales. Corrimos buscando árboles, rocas, cualquier cosa que nos protegiera. Nos habían emboscado. Ella tragó saliva, como si el recuerdo aún doliera. Yo intenté moverme para auxiliar a uno de mis compañeros, y en ese instante una bala me atravesó la pierna izquierda. Se llevó la mano al muslo como si aún sintiera el impacto. Caí. Mi uniforme se tiñó de rojo. El dolor era indescriptible. Vi caer a varios compañeros. Grité, pero el ruido de los disparos lo ahogaba todo. Cuando el tiroteo terminó, estaba sola, herida, abandonada en mitad del bosque. Me apoyé como pude en un árbol. Intenté detener la hemorragia, pero no funcionaba. La sangre seguía saliendo. El sol se ocultó y el frío me caló hasta los huesos. Sus ojos comenzaron a humedecerse. No sé cómo logré ponerme en pie. Avancé paso a paso, tambaleándome entre árboles, ramas, rocas, buscando algo. Pero al final caí. Me desplomé bajo un árbol enorme. No podía más. Perdí el conocimiento. Pensé que moriría allí. Hizo una pausa y sonrió con ternura. Pero entonces apareció él, tu abuelo, Cheol-su. Ji-won abrió mucho los ojos, sin decir palabra. Subió al monte para recolectar hierbas. Me encontró desmayada. Dudó al principio, como es natural. No sabía si yo era una amenaza. Pero al ver mi insignia, supo que era una de los suyos. Se-young inspiró profundamente. Me cargó a la espalda. Me envolvió en una manta como si fuera un cuerpo sin vida. No quería que los vecinos sospecharan. Me llevó a su casa sin decirle nada a nadie. Ni siquiera a su esposa e hijo sabían al principio lo que había hecho. ¿Mi padre?, preguntó Ji-won incrédula. Se-young asintió. Sí. En aquel entonces tenía unos 20 años. Se llamaba Junho. Estudiaba Derecho en la universidad. Mi padre se llama Junho, murmuró Ji-won, como si de pronto todo empezara a encajar. Él me cuidó también. Estaba asustado, claro.
Me decía que su familia corría peligro si me escondían. Pero tu abuelo tenía un sentido del deber que no he vuelto a ver en nadie. Los ojos de Sejong brillaban con lágrimas contenidas. Me curó, me limpió la herida, me dio agua, me cambió los vendajes y me escondió en el sótano. Una vez incluso vinieron los comandos enemigos a su casa a registrar. Yo estaba abajo, jadeando de fiebre, y tu padre ahuyentó a los soldados fingiendo que perseguía gallinas por el patio. Sejong sonrió con tristeza. Gracias a ellos sobreviví. Gracias a tu abuelo, a tu padre, volví a vivir. Ji-won tenía la vista clavada en el café frío que tenía frente a ella. No sabía qué decir, solo pudo pronunciar, no tenía ni idea. Mi padre nunca me contó esa historia. Sejong la miró suavemente. ¿Podría hablar con él? Me gustaría darle las gracias. Ji-won, aún conmovida, asintió y sacó su teléfono. Marcó. En la pantalla apareció un hombre de rostro amable, cabello corto, unos 50 años. ¿Sí? ¿Todo bien? Papá, hay alguien que quiere hablar contigo. Giró la cámara hacia Sejong. Al verla, el hombre en la pantalla quedó paralizado. Su expresión cambió, como si hubiera reconocido un rostro que creía olvidado. «Sejong, ¿eres tú?» «Sí, Juno». Sejong inclinó levemente la cabeza, saludándolo con respeto desde el otro lado de la pantalla. Juno, aún de pie frente a la cámara, tardó unos segundos en reaccionar. Luego se sentó lentamente, sin dejar de mirarla. «No puedo creerlo», murmuró. «Han pasado 28 años». Ji-won los observaba en completo silencio, como si el tiempo se hubiese detenido entre ambos. Sejong le habló a través del nudo en la garganta. «Quería decirte gracias por lo que hiciste aquel día, por no haber dudado, por protegerme». Junio sonrió con humildad. «No lo hice yo. Fue mi padre quien tomó la decisión. Yo solo lo seguí». «¿Está tu padre aún con vida?», preguntó Sejong con delicadeza. Jung-ho negó con la cabeza. «Falleció hace 10 años, pero dejó su diario, y en él escribió muchas cosas de aquellos días». Los ojos de Sejong se iluminaron. «¿Su diario?» «Sí, lo conservo con cuidado. Si quieres, puedes venir a casa mañana. Está todo ahí, cada recuerdo, cada palabra. Es como si lo escucharas hablándote de nuevo». Sejong asintió, conmovida. «Me encantaría». Al día siguiente, por la tarde, Sejong y Ji-won llegaron a una casa ubicada en una zona tranquila en las afueras de Seúl. Era una vivienda modesta pero cuidada, con un pequeño jardín al frente. Juno las recibió en la puerta con una sonrisa cálida. «Bienvenidas. Estábamos esperándolas». Las invitó a pasar. En la sala principal, sobre una mesa baja de madera, había un cuaderno envejecido, de tapa de cuero, con los bordes gastados por el tiempo. «Aquí está», dijo Jung-ho, «el diario de mi padre». Sejong se sentó con cautela frente a él, como si estuviera frente a algo sagrado. Junio abrió con cuidado la libreta, deteniéndose en una página fechada en septiembre de 1996. Comenzó a leer en voz alta: «Hoy vi a una soldado ensangrentada en la montaña. Era muy joven. Me pregunté si debía intervenir, pero al mirarla a los ojos, supe que no podía dejarla ahí. La traje conmigo. Mi esposa y mi hijo están asustados, pero sé que esto es lo correcto. Si dejarla morir es salvarnos, ¿qué clase de hombre sería yo entonces?» Sejong cerró los ojos. Era como si la voz de Cheol-su hablara desde el papel. «Juno me dijo que teníamos que entregarla, que era peligroso. Lo entiendo, pero le respondí: si abandonamos a quien da su vida por este país, ¿en qué nos convertimos?» Ji-won bajó la mirada emocionada. Por primera vez entendía la magnitud de lo que su abuelo había hecho. Junyo siguió leyendo. «Esa noche, los enemigos se acercaron a la casa. Sentí miedo. Todo mi cuerpo temblaba. Pero su respiración, allí abajo en el sótano, me recordaba por qué tenía que ser valiente».
Se-Jung sintió cómo una lágrima le rodaba por la mejilla. Sacó un pañuelo y la limpió en silencio. No sé quién es esta joven ni qué será de ella. Solo espero que algún día, si vuelve a ponerse de pie, recuerde que hubo una familia que creyó en ella, y que viva. Solo eso quiero, que viva. Junho cerró el diario. Nadie habló por un instante. El silencio estaba lleno de reverencia. Se-Jung posó una mano temblorosa sobre la tapa del diario. «Estoy viva», dijo con voz firme, aunque ahogada por la emoción. «Y viví con honor». Ji-won se llevó la mano al pecho, profundamente conmovida. Junho cerró los ojos por un momento, como si agradeciera al cielo en silencio. «Gracias», dijo Se-Jung mirando a Junho. «Gracias por haber continuado con el valor de tu padre». Junho asintió. «Fue lo más grande que me enseñó, que proteger a otro aunque tengas miedo te hace verdaderamente humano». En ese instante, todos compartieron una mirada silenciosa. Un lazo invisible y eterno los unía. El valor de un solo hombre había salvado una vida, y esa vida había salvado muchas otras después. El eco de aquella decisión seguía resonando, generaciones después. Pasaron algunos minutos en respetuoso silencio. Entonces Junho se levantó, fue hasta un estante y sacó una pequeña caja de madera oscura. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si guardara un tesoro. «Hay algo más que me gustaría darte», dijo, mirando a Se-Jung. «Lo conservé todos estos años». Se-Jung lo miró con curiosidad contenida. Junho abrió la caja. Dentro, sobre un pequeño paño de lino, había un broche metálico, una vieja insignia de policía. «Esta fue mi primera placa. La recibí cuando me gradué como oficial», explicó Junho. «Y fue gracias a lo que viví contigo y con mi padre que decidí convertirme en alguien que protege a los demás». Se-Jung lo observó con los ojos brillando. «Es un honor», susurró, apenas conteniendo las lágrimas. «Quiero que la tengas tú», dijo Junho, empujando suavemente la caja hacia ella. «Es una forma de cerrar un círculo, o mejor dicho, de empezar uno nuevo». Se-Jung miró la insignia por unos segundos antes de alzar la vista hacia él. «La guardaré como el mayor de los honores». Ji-won, que había permanecido en silencio, intervino entonces. Tomó la mano de su padre. «Nunca me habías contado esta historia». «Quería protegerte», respondió Junho, apretándole la mano con cariño. «Pero ahora entiendo que estas historias no son para ocultarlas, son para transmitirlas». Se-Jung asintió. «Sí, esas historias inspiran. Nos enseñan quiénes somos». Unos días después, Se-Jung compartió todo lo vivido en sus redes sociales. Publicó una foto del reloj grabado, acompañada por un extenso mensaje donde narraba cómo la había salvado una familia anónima en uno de los momentos más oscuros de su vida. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Miles de personas comentaron conmovidas, agradeciendo que hubiera compartido una historia tan humana. La televisión se hizo eco. Los periodistas quisieron saber más. Ji-won apareció junto a su padre en una entrevista especial, donde ambos hablaron del abuelo Cheol-soo con orgullo. Se-Jung también fue invitada. Su imagen, de pie junto a los dos, transmitía algo más allá del rango o los títulos. Representaba la gratitud hecha carne. Mientras tanto, en un pequeño apartamento oscuro en las afueras de la ciudad, alguien más estaba viendo esa transmisión. Era Jeong-bae, el criminal que semanas antes había intentado humillar a Ji-won en el autobús. Con un cigarrillo entre los labios, observaba la pantalla con una sonrisa torcida. «¿Qué tenemos aquí? Así que sí era una maldita general de verdad», murmuró con burla. El humo flotaba en el aire denso del cuarto. A su lado, uno de sus secuaces lo miraba en silencio. «¿Qué piensa hacer, jefe?», preguntó con cautela. Jeong-bae dio una larga calada y respondió con frialdad. «Cobrarme lo que me hizo, a mi manera». El secuaz tragó saliva. «¿Está seguro? Es el ejército. Ella tiene rango, contactos». Jeong-bae soltó una carcajada amarga. «Y por eso es más divertido.
A veces no se ataca al árbol, se ataca a la raíz. Su mirada se desvió hacia una foto que había en la pantalla. Era Sejong abrazando a su hija, una joven universitaria llamada Ji-yoon. «Tiene una hija», murmuró con una sonrisa siniestra. «Perfecto». En los días siguientes, Yeon-bae investigó todo lo que pudo sobre Ji-yoon, su universidad, sus horarios, las fotos públicas en sus redes sociales, sus rutas habituales. Era metódico, frío. Aprendió que ella solía estudiar hasta tarde los martes y jueves en la biblioteca, que volvía a casa sola, con auriculares puestos y la mochila a la espalda. Y entonces, una noche de jueves, la siguió. Ji-yoon, como de costumbre, salió de la biblioteca poco después de las 10. Caminaba por el campus, distraída mirando el teléfono para comprobar el horario del último autobús. No se dio cuenta de que un hombre la seguía a distancia. En la penumbra, cuando cruzó el portón trasero, una mano fuerte la sujetó del brazo. ¿Quién es usted?», intentó gritar, pero otra mano le cubrió la boca. En segundos, un vehículo oscuro se detuvo a su lado. Intentó resistirse, forcejeó, pateó, pero fue inútil. Fue arrastrada al interior de la furgoneta. Su mochila y su teléfono quedaron en el suelo, en medio de la acera desierta. Nadie presenció lo ocurrido. A la mañana siguiente, Sejong se despertó con una extraña inquietud. Revisó su teléfono. No había ningún mensaje de su hija. Ji-yoon siempre le enviaba un buenos días antes de ir a clase. Esperó, la llamó, 1, 2, 3 veces. Nada. Entonces le temblaron las manos. Sabía que algo no estaba bien. Y en ese instante recibió un mensaje. Desde un número desconocido. «Si quieres volver a ver a tu hija con vida, prepara 10 millones. No llames a la policía». Sejong palideció. Se le cayó el teléfono de las manos. Sejong recogió el teléfono con manos temblorosas. El mundo se le venía abajo. Marcó de inmediato un número que conocía mejor que el suyo, el de Junho. «¿Sejong? ¿Qué ocurre?» «Junho, se han llevado a Ji-yoon. Recibí un mensaje. Piden un rescate. 10 millones. Me dicen que no llame a la policía». Junho no dudó ni un segundo. Se puso en pie, ya con la chaqueta en la mano. «Estoy en camino. Vamos a encontrarla. Te lo prometo». Junho, con más de 20 años de experiencia como policía, se movía con la sangre fría de quien ha vivido muchas tragedias. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la víctima tenía un rostro que conocía, una historia que compartía su vida. Llamó a su equipo y activó una alerta inmediata. «Tenemos una desaparición de riesgo. Coordinad la localización del móvil de la víctima. Revisad cámaras cercanas a la universidad, portón trasero. Vamos a reconstruir su último paso. Cada segundo cuenta». Mientras tanto, Sejong apenas podía sostenerse en pie. Apretaba con fuerza el reloj heredado de su padre. Aquel que durante años fue símbolo de esperanza, ahora parecía pesar como una piedra. Junho la llamó de nuevo poco después. «Tenemos una pista. La señal del teléfono de Ji-yoon se perdió a las 22:15 anoche, justo frente al portón trasero del campus. Encontramos su mochila y su móvil tirados en la acera». Sejong contuvo un sollozo. «¿Hay cámaras?» «Sí, estamos recopilando los videos. Te llamo en cuanto tengamos algo». Colgó y se giró hacia su equipo. «Dame todo lo que tengas», ordenó. Horas después, el análisis de las cámaras les reveló lo que temían. Ji-yoon había sido empujada dentro de una furgoneta negra. Aunque no lograron leer la matrícula, sí identificaron el modelo y dirección en la que huyó. El vehículo tomó rumbo hacia el distrito industrial del oeste. «Hay varios almacenes abandonados por allí», explicó uno de los agentes. Junho desplegó un mapa en la sala de mando. «Vamos a peinar todos los almacenes de la zona. Quiero una lista completa de propiedades vacías, alquiladas en los últimos 6 meses, y cualquier movimiento reciente». Mientras tanto, Sejong observaba en silencio. Sus ojos ya no lloraban. Su rostro había cambiado. Era el mismo de aquella joven herida bajo el árbol 28 años atrás. Era una madre, pero también una generala. «Junho»,
dijo con tono grave. Haz lo que tengas que hacer, pero tráela de vuelta. Juno asintió. Esta vez soy yo quien protege, como tú protegiste a tantos antes. En menos de 24 horas, el equipo especial que Junho había formado rastreó la zona y acotó los posibles escondites a 4 almacenes. Estaban ubicados a las afueras, en un parque industrial parcialmente abandonado. No podemos arriesgarnos, explicó Junho durante el briefing. Si entramos mal, podría costarle la vida a la víctima. Así que vamos a entrar como fantasmas, coordinados, silenciosos, directos. La madrugada siguiente, a las 5, el equipo se desplegó. Afuera, el aire era húmedo y oscuro. Las sirenas estaban apagadas. La comunicación solo por señales. Cada paso calculado. Cada segundo vital. Dentro del almacén, Ji-Yun estaba atada a una silla, con los ojos abiertos de par en par, exhausta pero vigilante. Frente a ella, fumando con desdén, estaba Yong-bae. ¿Sabes qué hizo tu mamá?, me humilló, delante de todos. Ji-Yun no respondía. Solo lo miraba con una mezcla de miedo y desafío. ¿Sabes qué le pasa a la gente que me humilla? Se inclinó hacia ella. Le rozó el rostro con la hoja de una navaja. Pagará. Tú pagarás por ella. En ese preciso momento, desde el exterior del almacén, llegó una orden por el comunicador. Confirmado. Objetivo localizado. Coordinadas exactas. Entramos en 3 minutos. Junio revisó una vez más la posición de cada agente. Recuerden, lo más importante es la vida de la rehén, sin disparos si no es absolutamente necesario. La cuenta regresiva empezó. 3 dots Irendu. 1 dot. Las puertas traseras del almacén se abrieron con un leve chirrido. Agentes se deslizaron dentro como sombras. Junio fue el primero en entrar. Desde una esquina observó la escena. Ji-Yun estaba allí, viva, atada. Yong-bae no los había notado aún. Junio se deslizó con sigilo por detrás. Su respiración era lenta, controlada. Avanzó. Otro paso. Y entonces, en un movimiento fulminante, se lanzó sobre Yong-bae. ¡Policía! ¡Al suelo! Yong-bae apenas tuvo tiempo de girarse antes de que Junho le sujetara el brazo y lo estrellara contra el suelo. La navaja cayó lejos. Ji-Yun gritó, más por el susto que por otra cosa. En segundos, 2 agentes más inmovilizaron a Yong-bae. ¡Sujeto asegurado! ¡Rehén intacta! Junio se arrodilló frente a Ji-Yun y le cortó las cuerdas con su navaja táctica. Ya estás a salvo. Todo ha terminado. Ji-Yun no pudo contener las lágrimas. Gracias, señor. Soy Junho, dijo él sonriendo. El hijo del hombre que salvó a tu madre. Ji-Yun lo miró con los ojos inundados de lágrimas. Mi madre siempre habla de aquel hombre como si fuera un héroe, y ahora sé que no exageraba. Junho le acarició el hombro con cuidado, como un padre que protege a una hija. Tu madre salvó muchas vidas. Esto solo fue justicia. Aferrada a él, Ji-Yun rompió a llorar. No por miedo, sino por el alivio de haber sido rescatada. En el exterior del almacén, los primeros rayos del sol comenzaban a bañar la ciudad. Se-Yun llegó minutos después, justo cuando una ambulancia atendía a Ji-Yun por precaución. Apenas la vio, su hija se levantó y corrió a sus brazos. «Mamá, estás bien, mi niña». La abrazó con una fuerza que nacía del alma. Ya pasó todo. Juno observó la escena con una sonrisa tranquila. Luego, sin hacer ruido, se retiró unos pasos, dejándolas solas. Pero antes de irse, Se-Yun se volvió y lo miró a los ojos. Gracias, Junho. Esta vez fuiste tú quien me salvaste a mí. Él solo respondió con una inclinación de cabeza, cargada de respeto y afecto. Una semana más tarde, se celebró una pequeña reunión en casa de Se-Yun. Estaban presentes ella, Ji-Won, Ji-Yun y, por supuesto, Junho. No era una celebración, sino algo más íntimo. Un cierre. Un homenaje. Ji-Won, mirando a Ji-Yun, le dijo: todo lo que recibimos,
todo lo que aprendimos. Creo que debemos pasarlo a la siguiente generación. Ji-Yun asintió. Sí, después de todo esto, he decidido qué quiero hacer con mi vida. Los tres la miraron con atención. Quiero ser policía, como usted, señor Juno, como mi abuelo, como todos los que protegen, incluso con miedo. Quiero ser como ustedes. Junho sonrió, enternecido. Sejong se llevó una mano al corazón. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Juno se levantó, caminó hasta un pequeño armario y regresó con una cajita de terciopelo. Esto quería dártelo. Ji-Yun lo miró sorprendida mientras abría la caja. Dentro, una vieja placa de policía descansaba sobre una base forrada. Esta fue mi primera insignia, dijo Juno. La recibí cuando decidí ser policía después de aquellos días con Sejong en el sótano de mi casa. Y ahora, quiero que te inspire, como me inspiraron a mí. Ji-Yun tomó la insignia con delicadeza, como si fuera un objeto sagrado. La guardaré siempre, lo prometo. Sejong, al ver la escena, no pudo evitar sonreír. El espíritu de Cheolsu sigue con nosotros, dijo en voz baja. Y no se detiene aquí, agregó Ji-Won. Vamos a seguir adelante, a proteger, a cuidar, a construir. Como una cadena, dijo Ji-Yun, una cadena de valor, de coraje, de memoria. El sol entraba por la ventana, iluminando la mesa donde descansaban el viejo reloj grabado del abuelo, el diario con las páginas arrugadas por el tiempo, y ahora, una insignia nueva en manos jóvenes. La historia de Cheolsu no había terminado, solo se había transformado. Ahora vivía en su hija, en su nieta, en cada acto de valentía que ellas perpetuarían. Un gesto de humanidad había salvado una vida, y esa vida, a su vez, había salvado muchas más, porque el valor, cuando se transmite, nunca muere, solo cambia de forma y continúa. Fin.